México podría recuperar territorio perdido en la frontera ante Estados Unidos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que nuestro país pudiese recuperar 85,000 hectáreas de territorio si reclama ese error que existe en la frontera actualmente de México con Estados Unidos. Según te diré, un estudio, esto en base a un estudio topográfico, el cual confirma que la frontera entre México y Estados Unidos está equivocada, existe un error desde la época del presidente mexicano Porfirio Díaz a nuestros días. De esta manera, México puede exigir la devolución de cerca de 430 kilómetros cuadrados de territorio que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de Estados Unidos de Norteamérica. Esto es, México puede pedir se le devuelva ese pedazo de suelo mexicano. La pregunta es, ¿quién marcó la línea divisoria en tiempos de Porfirio Díaz que se conserva con ese equívoco hasta nuestros días? Te diré que las actuales fronteras entre México y Estados Unidos fueron definidas a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en el año de 1848, y en dicho documento se clarifica que después de haberse concluido la guerra México-Estados Unidos, nuestro país concedería a Estados Unidos los territorios que actualmente comprenden una parte o la totalidad de los estados de California, Nevada, Utah, Texas y Nuevo México, entre otros. Asimismo, se establece y se estipula en dicho tratado que México recibirá de parte de Estados Unidos la cantidad de 15 millones de pesos oro, de dólares oro, lo cual nunca recibió México. Sin embargo, pues habemos perdido una guerra y ese famoso tratado no lo firma López de Santa Anna, lo firma el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque se encontraba él solo junto con los representantes mexicanos en una ciudad que fue abandonada por Porfirio Díaz, el cual dispersó el ejército cuando Benito Juárez no le permitió el ingreso al estado de Oaxaca. En ese momento México se queda vacío, sin ejército, sin protección, entonces se consuma la derrota de México ante Estados Unidos y es la manera en que el presidente de la Suprema Corte accede y firma el Tratado Guadalupe Hidalgo y por ende la rendición de México, en cuyo documento lo que cabe destacar es que dentro de los equívocos que existen, como este de más de 400 kilómetros cuadrados, en total 430 aproximados, en los cuales está mal trazada la frontera, también había 100,000 ciudadanos mexicanos que habitaban en ese momento lo que pasaría a formar parte de Estados Unidos. Esos mexicanos tenían increíbles cantidades de propiedades y de bienes que fueron usurpadas de manera indebida por algunos supuestos ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos llegaban y se apropiaban de ranchos, de edificios, de propiedades. Incluso cuando ya iban hacia el exilio los mexicanos abandonando sus bienes en esas tierras, eran en el camino, eran requisados, revisados y se les quitaba todo el oro y todo el dinero que llevaban. Eso ocurría de parte de elementos, se dice tal vez probablemente, de las propias fuerzas de ese país y de los ciudadanos de ese país. Todos unos u otros participaban de una u otra manera. El caso está que lo más lamentable que ocurrió fue que esos cerca de 100,000 personas pasaron a ser extranjeros en lo que otro era sus tierras y pasaron a perder la totalidad de sus bienes y propiedades. Aunque en un inicio se pensó garantizar esas bienes y propiedades, en los hechos el 99% de esos derechos de propiedad no fueron respetados por los nuevos poseedores del orden jurídico y constitucional en esas tierras, esto es, el Congreso de los Estados Unidos, sus ciudadanos y por ende la conformación de ese nuevo y más extenso país que llegaba de esta manera de océano a océano. Recordando, esto sucedió el 2 de febrero de 1848,
cuando fue firmado este famoso tratado llamado de paz, amistad, límites y arreglos definitivos entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Entre los aspectos notables a recordar de ese supuesto tratado, porque no se puede firmar algo cuando te han vencido de esa manera, se encuentran los siguientes: se estableció al río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México, y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense, que aún permanecieron porque una buena parte se regresó a México. Asimismo, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir cualquier situación de controversia futura bajo el arbitraje obligatorio de ambos países. Sin embargo, cuando el Senado de Estados Unidos ratificó ese tratado, eliminó, el artículo 10, que significó una nueva derrota para México como país y para la dignidad de los mexicanos que pasaban a ser extranjeros en su propia tierra. Ese artículo 10 en un inicio garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México, y también debilitó el artículo 9, el cual garantizaba los derechos ciudadanos de aquellos mexicanos, los cuales deberían a partir de ese momento pasar a ser ciudadanos estadounidenses. Ese artículo, el 9 y el 10, marca una diferencia y la verdadera intención de Estados Unidos hacia lo que tenía hacia México y hacia los nuevos, hacia los territorios que pasaba a ocupar, a incorporar a su unión, y ahora esos ciudadanos mexicanos a todas luces eran rechazados de manera total y absoluta por el nuevo orden estadounidense. Recordemos que anterior a eso el pretexto que argumentaron los estadounidenses fue la rebelión de Fredonia. La rebelión de Fredonia fue el primer intento de colonos anglosajones de Texas para separarse de México, de tal manera que los colonos encabezados por el empresario Hayden Edwards declararon su independencia de la Texas mexicana y crearon la República de Fredonia. Este fue un intento de la separación de Texas de México, que se tomó como pretexto posteriormente, aunque sabemos que siempre donde intervenía y llegaban las manos de Santa Anna, de una manera poco explicable, inexplicable, no había forma de excusar a Santa Anna, el por qué siempre lo que él tocaba, siempre México perdía. De tal manera que cuando se da la lucha por Texas, por contener Texas, Santa Anna hace todo lo que militarmente no se debe de hacer, y es él quien vence al ejército mexicano. Tengo un video en este canal, les invito a verlo, que detalla todas y cada una de las peripecias por las que hizo pasar al ejército mexicano Santa Anna para de una manera absoluta derrotar a México. ¿Quién derrotó a México? Antonio López de Santa Anna. En realidad no fue Estados Unidos, pero ahí te relato todo, te invito a verlo. Regresando a esto, te diré que también existen las famosas leyes del 6 de abril de 1830, que se aprobaron en México para contrarrestar la preocupación de que parte del estado fronterizo de Coahuila y Texas, denominado por los historiadores como Texas mexicana, estaba en peligro de ser anexada por los Estados Unidos también. Esto es, la frontera no iba a ser el río Bravo, se iba a recorrer aún más y más. Y esto fue antes de la invasión norteamericana de 1848. De 1846 al 48, les estoy hablando de leyes del 6 de abril de 1830, 18 años antes ya se sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿por qué no se tomó la previsión? ¿Por qué el presidente mexicano Santa Anna no se previno para que México actuara de una mejor manera y pudiese salvaguardar su territorio? Simple y sencillamente porque él mismo quiso que México perdiera ese territorio. No existe otra explicación posible, lo cual está completamente demostrado. Te diré que la política de inmigración mexicana y el afán expansionista de Estados Unidos de América son dos de las principales causas que tratan de justificar la guerra a México, la intervención de Estados Unidos. Te diré que tras la independencia de México ya Estados Unidos se había independizado muchos años
antes, desde 1776, y México se independiza hasta 1821, pero de una manera en la cual no queda pacificado, porque el primer imperio mexicano es depuesto y en 1823 se instaura la República Federal Mexicana, la primera de nuestra existencia. Por lo tanto, México estaba en ebullición mientras Estados Unidos estaba pacificado, desarrollándose, produciendo y generando riqueza. He ahí una gran diferencia. Por eso también es una de las causas que justifican el que México hubiera sido el objetivo obvio y evidente ante los deseos expansionistas de un país como Estados Unidos. Te diré que la frontera tiene una longitud de 3.185 kilómetros y tiene el mayor número de cruces legales en el mundo. De confirmarse mediante estudios topográficos el error en el trazado de la frontera, México puede simplemente hacer su petición de devolución al gobierno de Estados Unidos en turno o presentar una moción ante el Tribunal Internacional de La Haya. Lo cierto es que de alguna u otra manera el 90% de esos territorios son zonas deshabitadas, terrenos baldíos, y solamente en las ciudades en los lugares de Nogales y Arizona existen zonas habitadas, pero se podría y habría algún modo para resolver esa situación porque es lo mínimo de la extensión total del territorio que está equivocado o mal trazado. Si bien es cierto y comprensible que de acuerdo a la tecnología y a los ánimos de la época hubiese existido este u otros errores en el trazado de la frontera, lo cual es completamente justificable, también es justificable hacer una rectificación cuando ha habido un error en límites y colindancias entre ambos países. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.